por diferencias. Ya, ¿qué ejemplo nos puede dar de clasificación? Por ejemplo, poner dos baúles, uno con juguetes de animales y el otro con juguetes de oso de peluche. Y tenías que separar, por ejemplo, todos los que son de animales en una caja y todos los que son osos de peluche en otra caja. Ya, ¿y el oso sería un animal o no? Sí, pero es que es como por textura también, po. Ya, ok. Peluche y animales de goma, Por algo más así. de un atributo, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Buena respuesta. Gracias, Marce. Lilian Cheukelaf. ¿Puede encender su micrófono, Lili, por favor? ¿Profe? Ahí sí. ¿Cuál era la correspondencia 1 a 1, Lili? La correspondencia 1 a 1 tenía que ver con la lógica. ¿Por qué? Vamos a relacionar elementos según cómo se usen. Por ejemplo, una cuchara con una taza, un plato con algún cubierto. Ya, ¿y será solamente por el uso? No, es por lógica. Por lógica. Por ejemplo, animales con sus alimentos. ¿Cómo podríamos hacer esa correspondencia 1 a 1? No sé, con pellet, un pez y comida de perro y un perro. Ya, y así como más lógico todavía, los gatos comen, Comida de gato. ya, a ver, los gatos toman Agua. y leche, Ay, no sé. ya, los gatos toman leche, los perros comen huesos. ¿Se acuerdan que esas relaciones antes de que aparecieran las comidas para las mascotas eran más lógicas? ¿Sí? Y la seriación, ¿qué sería, Lili? La seriación es como el orden. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre una serie y un patrón? Que el patrón, la serie puede estar ordenada y tiene valores y el patrón no tiene valor. Ejemplo. Solamente, por ejemplo, yo voy a ordenar destacadores, colores de destacadores, voy a poner uno rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Y ese es un ¿Ya? patrón que se va repitiendo y no tiene valor. Exactamente. ¿Y la serie en este caso? La serie sí puede tener valores, puede estar ordenada de mayor a menor, de menor a mayor. Súper buen ejemplo. Gracias, Lili. Isa, ¿puede encender su micrófono, por favor? Isabel Zúñiga. ¿Me están hablando a mí? Exacto. Es que no escucho bien. Isa, un ejemplo de conservación de cantidad. ¿Qué es lo que era la conservación de cantidad? ¿Se acuerda? No, profe, no me acuerdo. Ya. Palo, ¿se acuerda usted? ¿Le puede ayudar a la Isa? Lo que era la conservación de cantidad. ¿O que él lo tiene registrado o escrito? ¿Se acuerdan el ejemplo de los vasos? El ejercicio, la prueba de los vasos. Chiquillos pudieron avanzar. Dígame. ¿Lo de la cantidad es lo del conteo? No, no es En la conservación de cantidad, cuando hicimos el ejemplo de traspasar agua de un vaso a otro. Sí. Y lo de la plasticina. Karen Fuentes levantó la mano. Vamos. Profe, la conservación de cantidades que dice que es un objeto o conjunto de objetos que se consideran invariantes respecto a su estructura a pesar del cambio de su forma o configuración. Ya, ¿se acuerda cómo era el ejemplo de la plasticina? Sí, el de que era una pelotita o un cilindro. Un cilindro y que se iba separando por pelotita y pelotita. ¿Ya? Y al final se preguntaba si era la misma cantidad que al principio o no. Ya, ¿y qué es lo que demostraba que era conservación de cantidad? Que esa cantidad se conserva. ¿Por qué? ¿En qué momento lo vemos? ¿Qué es la respuesta que esperamos nosotros del estudiante o de la estudiante?
que aunque se separe, después al volver a unirlo va a ser lo mismo, porque no se pierde nada. Se conserva, ¿cierto? Se Súper buena conserva. respuesta, Karen. Muchas gracias. Ya, chiquillos, viendo que sí tienen clarito lo de las nociones lógicas matemáticas, hoy día vamos a ver nociones que se les mencionan nociones infralógicas porque tienen conceptos lógicos, pero no para todos va a ser lo mismo. Hoy día vamos a hablar de las nociones temporoespaciales, ¿ya? Marta, ¿puede encender su micrófono, por favor? Dígame. Cuando hablamos de temporoespacial, ¿qué cree usted de qué vamos a hablar? Me dijo temporoespacial, es que no lo Exacto. escuché muy bien. Sí, si le digo temporoespacial, ¿a qué hará referencia este concepto? No sé, Separemos. como orientación. ¿Ya? En cuanto a lo espacial, ¿cierto? Pero si yo Sí. le hablo a usted de temporo, solamente, ¿de qué será? No sé, como temporal. De temporal, de tiempo, exacto. Las relaciones, gracias Marta, las relaciones infralógicas o temporoespacial, chiquillos, hacen referencia a la orientación temporal y espacial, ¿ya? Juan, si hablamos del tiempo, ¿el tiempo es igual para todo el mundo? ¿Qué cree usted? ¿O habrá diferencias entre las percepciones del tiempo? Pero lo dice en el sentido de horario, de hora o... A ver, supongamos que quedamos nosotros de juntarnos afuera de NAC a las 13, pero usted se atrasó y va a llegar a las 13:10. ¿El tiempo será relativo a la espera o no? O sea, puede influir porque a veces pueden pasar un inconveniente en el transcurso que yo puedo llegar a ENAG y me retrasa un poco. ¿Puede ser Ya. eso? Claro, puede haber un incidente que no me permite llegar a la hora, pero para la persona que está esperando, ¿el tiempo será relativamente igual que para el que viene atrasado? Ah, no, pues obviamente que no. ¿Por qué no? Porque, o sea, si estamos hablando de llamadas así, sería más que nada que la persona, le gustaría que la persona sea puntual. Si se tiene que llegar a las 13 horas, no sería lo mismo que la persona que llegó puntual, no sería lo mismo que la otra persona llegue a las 13:10. Ya, en este caso yo estoy latea esperando que usted llegue a las 13:10. ¿Y usted con qué sensación viene por llegar tarde? Desesperación porque voy atrasado. Exacto. Chicos, súper buena respuesta, Juan. Muchas gracias. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un PPT de las nociones infralógicas o temporoespaciales para que vamos haciendo como reflexión sobre el trabajo, ¿ya? Como les mencioné, hoy día vamos a trabajar las nociones temporoespaciales y en relación a esto vamos a ver... Karen Fuentes, ¿puede leer el objetivo de la clase de hoy, por favor? Reconocer la noción temporoespacial y desarrollo. Identificar ejemplos de actividad para... y ahí me sale cortado, profe. Espérame, voy a mover esto. Ahí sí. Ahí. Sí. Identificar ejemplos de actividad para la adquisición y desarrollo de la orientación temporoespacial. Ya. No apague el micrófono, por favor. Ya. Leamos esa definición. Orientación temporoespacial es muy importante ya que nos ayuda en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. ¿En qué asignatura estamos nosotros, Karen? En estrategia de matemático. De matemática. Pero acá habla de lectoescritura. Cuando hablamos de lectoescritura, ¿solo hacemos referencia a un ámbito humanista o en matemática también habrá lectoescritura? En matemática también. ¿Cuándo? Yo considero que en matemática sí. Al momento de realizar operaciones. ¿Por qué? A ver, explíqueme. Ay, perdón, profe.
Perdón. ¿Qué son los números, Karen? Tiene el micrófono apagado, se le apagó el micrófono. Ahí sí, profe. Sí, ahí sí. Son... ¿Cómo se dice? Ay, profe, no sé. Son símbolos. ¿Y las letras qué son? También son símbolos. También son símbolos, justamente. Por lo tanto, gracias Karen. Si se fijan, chiquillos, así como dice la Karen, efectivamente, en las matemáticas nosotros también vamos a hacer uso de la lectoescritura, ¿ya? Y si los vemos en orientación temporoespacial, como decía también la Karen, cuando nosotros hacemos operaciones matemáticas, los símbolos dentro de una operación, en este caso los números, tienen distintos valores según la posición en la que se encuentren. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que trabajar en los estudiantes es la orientación temporoespacial, ¿ya? Lili, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. En una suma, por ejemplo, ¿por dónde tenemos que partir cuando trabajamos, cuando estamos desarrollando una suma? Por comprender tal vez los signos. Por comprender los signos, ¿cierto? Y si ya comprendemos nosotros que tenemos en esta suma, vamos a hacer una suma de unidades y decenas. Nuestro cifra es 12 y lo vamos a sumar con 14. ¿Por dónde vamos a partir? ¿Por las unidades o por las decenas? Por las unidades. Ya, ¿por qué tenemos que partir por las unidades? Porque son números más pequeños. Son números más pequeños, ¿cierto? Y si juntamos unidades podemos llegar a la decena y de las decenas a las centenas. Pero en este caso, todos los números, por ejemplo, si yo tengo un 8 en la unidad, ¿es mayor o menor que un 1 en la decena? Es mayor. ¿Cuál es mayor? ¿El 8 o el 8 en la unidad o el 1 en la decena? El 1 en la decena. Ya. Y si yo los veo solo aislados, ¿cuál es el número más grande? Pero el 1, ¿usted dice que es una decena? Es una decena, pero si yo ya después los desarmo de esta suma y dejo el 1 por un lado y el 8 por el otro, ¿cuál será el mayor? El 8, porque está más cercano a la decena. Exactamente. Si se fijan, chiquillos, eso, por ejemplo, esta relación lógica que hace la Lili de decir el 8 es más grande porque está más cercano a la decena, es una relación lógica y tiene que ver con orientación temporoespacial. Si se fijan ahí, ella usa una palabra clave cuando dice cercano. Por lo tanto, cuando yo hablo de cercanía, estoy hablando de espacio. No estoy haciendo locución a otro elemento, estoy hablando del espacio. ¿Por qué, Lili? ¿Por qué estoy hablando de espacio? Porque estamos aproximándonos a la decena. Claro, y supongamos si yo tengo, a ver, ¿ve esto? Sí. ¿Cómo está de la cámara? Muy cerca. ¿Y ahora? Lejos. Ya. Si se fija, esta relación que usted hace de estar cerca de la cámara, lejos de la cámara, también es una relación espacial. Cuando usted habla de que el 8 está cerca de la decena y el 1 está más lejos, ¿qué es? ¿Una relación de qué tipo? ¿De espacio? De espacio también. Gracias, Lili. Nosotros al principio, cuando empezamos a trabajar con los niños pequeños, orientación temporoespacial, hacemos esta relación de que hay elementos que se encuentran cerca, hay elementos que se encuentran lejos. Pero ¿para qué vamos a trabajar esto? ¿Para qué crees, Juan, que vamos a trabajar esto de que hay elementos que se encuentran lejos y otros que se encuentran cerca, por ejemplo? Para saber y comprender lo que es el espacio. El espacio, pero también la posición que tienen los números dentro, por ejemplo, de una cifra, o cuando vamos a trabajar una adición o una sustracción o una multiplicación o una división. ¿Puede leer esta definición, Juan, por favor? Sí, claro. Orientación espacial. La orientación espacial es muy importante, ya que nos ayuda a desarrollar la motricidad.
el desarrollo afectivo, el desarrollo intelectual y el aprendizaje escolar. El niño elabora su propio espacio con referencia a su cuerpo. Tiene la capacidad de localizar su cuerpo en función de los objetos. Ya, ¿qué nos dice esto con respecto a la orientación espacial, Juan? ¿Se desarrollará solo? ¿Tenemos que desarrollarlo? ¿Hay que darle ciertas referencias al estudiante? Por lo que estoy leyendo aquí, dice que el niño elabora su propio espacio con referencia a su cuerpo. ¿Ya? En pocas palabras, que el niño elabora su propio concepto, diría yo. ¿Ya? ¿El concepto de qué? Su concepto de espacio. Su concepto de espacio, justamente. Y con relación a qué en este caso sería esta orientación espacial, ¿qué es lo que vamos a tomar nosotros como cuando somos niños como referencia? ¿Con el cuerpo? Con el cuerpo de uno mismo. ¿Cómo sería ese ejemplo? ¿Cómo podríamos establecer esta relación entre el cuerpo y el espacio? Puede ser que cuando el niño aprenda a caminar. Ya. ¿Por qué podría ser cuando el niño aprenda a caminar? Porque ahí el niño ya está sabiendo lo que es el espacio. El norte, el sur, el este, el oeste. Claro, o sea, con puntos cardinales puede que sea un poquito más después, ¿cierto? O sea, que sea en posterior. Pero, por ejemplo, si yo le digo, utilizando la referencia de puntos cardinales, en vez del norte, ¿qué es lo que, cómo le voy a decir? Lo que está, ¿a qué, en relación a mí? ¿Cómo estará? ¿Delante o detrás? Delante. Adelante. Delante, ¿cierto? Y, por ejemplo, si estoy en un lado u otro, ¿qué referencias tengo que dar en eso? ¿Qué referencia le puedo dar? Izquierda y derecha. Izquierda o derecha, ¿cierto? O sea, puedo, aquí ya tengo cuatro conceptos, perdón, delante y atrás, izquierda y derecha. Entonces, si se fijan, gracias Juan. Kimberly, ¿puede encender su micrófono, por favor? Dígame. Lea esta definición, por favor. Dice ejercicio. Si realizamos un ejercicio con nuestros brazos izquierdo y derecho, nos va a ayudar mucho para así definir la lateralidad. Leer un texto de izquierda a derecha. Ya, ¿qué referencia o qué relación hay entre esta lectura, entre esto que usted acaba de leer y lo que acabamos de ver de orientación espacial? Que no es lo mismo leer un texto de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Cómo leemos nosotros? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿cierto? Y, por ejemplo, si nosotros realizamos con nuestros brazos izquierdo y derecho, nos va a ayudar mucho a definir la lateralidad. ¿Qué es la lateralidad? Los lados. Ya. ¿Y cuáles son los lados que tenemos nosotros? Izquierda y derecha. Izquierda y derecho. ¿Con qué mano escribe usted? Con la derecha. Ya. Usted escribe con la mano derecha, por lo tanto es diestra. Cuando hablamos de lateralidad, hablamos de nuestra mano dominante o de nuestro lado dominante, ¿ya? Y conocer estos elementos es lo que a nosotros, por ejemplo, nos permite aprender a leer. Nosotros tenemos esta lectura ¿y cómo escribimos, Kimberly? ¿Solamente leemos de izquierda a derecha o también escribimos de izquierda a derecha? Están los que escriben igual con izquierda, o sea, con la izquierda. Claro, los pero zurdos. al momento de realizar este acto, ¿el acto es de izquierda a derecha? De izquierda a derecha, se lee y se escribe. De izquierda a derecha se lee y se escribe. Buena respuesta, Dafne. Dafne, vamos con las nociones espaciales. Chiquillos, enciendan su micrófono, por favor. Dafne, por favor, el micrófono. Aquí vamos a entrar de lleno. Si se fijan, acá nosotros tenemos, Dafne, nociones espaciales que tienen que ver con orientación, dirección, posición y dimensión. ¿Las puede leer, por favor? Orientación, arriba, abajo, delante, detrás, dirección, hacia arriba, hacia adelante, desde y hasta. ¿Cuáles son las diferencias entre orientación y dirección, Dafne? La orientación
Ay, no sé cómo explicarlo. Ya, pero fíjese que acá tenemos, dice, orientación arriba, abajo. Está trabajado junto, ¿cierto? Sí, Ya. Y en cambio la dirección, ¿cómo está? hacia arriba, hacia adelante, desde, hasta. Ya. Es como un... ¿Cómo? ¿Qué nos está dando la dirección? ¿Qué nos da? Por ejemplo, si yo le pregunto, si usted me pregunta a mí en la calle, ¿dónde queda Almirante Barroso? Y yo les digo, tiene que caminar hacia el oriente, 2 cuadras hacia el oriente. ¿Nos da referencia? Justamente, súper buena respuesta. En cambio, la orientación, si usted me dice, ¿dónde está la panera? Yo le digo, arriba del refrigerador. ¿Le estoy dando una referencia o le estoy indicando específicamente dónde es? Indicando dónde está. Ya. Acá, vamos con posición, Dafne, por favor. Hija, vaya para allá. ¿Yo, profe, otra vez? Sí, porfa, terminemos con esta. Ah, ya. Ya, en posición, encima, debajo, cerca, lejos, juntos, separados. Y dimensión, grande, pequeño, ancho, estrecho, alto, bajo, largo, corto. Ya, las dimensiones, ¿a qué hacen referencia, Dafne? A algo. Ya, primero tenemos grande y pequeño. ¿Qué es eso? ¿Una referencia? Sí, ¿de qué? ¿De tamaño, de color, de grosor? De tamaño. Ya, si digo ancho o estrecho. Una referencia de tamaño. De tamaño No. también. Sí. Alto, bajo. Tamaño. ¿Tamaño o altura? Altura. Largo, corto. Altura. Altura, ¿cierto? Gracias, Dafne. Si se fijan, chiquillos, aquí en las nociones espaciales nosotros vamos a tener estos criterios que se están trabajando en oposición. ¿Qué querrá decir, Kimberly, esto que se está trabajando en oposición, estas nociones? No sé, profe. Por ejemplo, si yo tengo grande, ¿cuál es el contrario, Kimberly? Ah, ya entendí. Pequeño. Claro, ya entendí. ¿Cuál es? A ver, explíqueme entonces ahora, sí que ya entendió. Se supone que es lo contrario a lo que dice ahí. Por ejemplo, si es ancho es estrecho. Si es alto, lo contrario es bajo. Si es largo, lo contrario es corto. Súper buena respuesta. O sea, cuando hablamos de trabajar las nociones espaciales por oposición, es trabajar los contrarios. Si se fijan en la orientación, dice arriba, lo contrario es abajo. Dice delante, lo contrario es detrás. ¿Ya? Y tenemos tipos de espacio. Cuando nosotros hablamos de tipos de espacio, vamos a hablar de espacios que son prácticos, que tienen que ver dónde se desarrolla la acción que se va a realizar. Por ejemplo, cuando el niño coge una cuchara para comer. ¿Por qué esto estará relacionado con el espacio, Dafne? El que el niño tome la cuchara para comer. ¿Por qué estaremos hablando de un espacio que es práctico? ¿Cómo es la acción que tiene que realizar? ¿Es algo que se practica? Sí, es algo que se practica. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo Porque es con el algo niño? que se hace a diario, todos los días. Es una acción, ¿cierto? Se practica y se hace a diario. ¿Y qué tiene que calcular el niño, por ejemplo, o la niña para comer, Francisca? La altura del plato con la boca. La altura, ya. La La distancia orientación. que lleva la cuchara a la boca también. Chicas, súper buenas respuestas. Hablaron de altura, de orientación, de distancia. Si se fijan, esos son elementos que son matemáticos y son nociones espaciales. Tiene que ver, por ejemplo, como decía la Francisca, es una acción que vamos a realizar a diario. Yo no voy a tener una wincha para medir cuánta es la distancia que voy a tomar desde el plato a mi boca. Pero sí tengo que tener una noción de que es arriba,
¿ya? El cuerpo no se baja para comer, la cuchara se levanta, o sea, estoy resguardando este espacio. Y este es un espacio práctico porque yo voy a realizar una acción. En cambio, si se fijan, cuando hablamos de espacio figurativo, es un espacio donde se van a ubicar algunas cosas. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a un niño, o el niño me pregunta a mí, tía, ¿dónde está el juguete? Y yo le digo, atrás tuyo, ¿qué va a hacer el niño? ¿O la niña? ¿Se va a dar vuelta? ¿Y por qué se va a dar vuelta? Porque usted le dijo que estaba detrás de él. Exacto. Y si le digo, está sobre la mesa, ¿qué va a hacer el niño? Recoger lo que está sobre la mesa. Sacar lo que está sobre la mesa, pero para eso también tienen que tener una orientación que sea figurativa, o sea, no están viendo el juguete, yo le doy referencias, él las sabe y busca lo que necesita, ¿ya? Aquí tenemos dos elementos que son distintos. Ahora vamos a hablar, chiquillos, de la orientación temporal. ¿Quién quiere leer esta definición, por favor? Yo, profe. Ya, Juan, gracias. Orientación temporal. Es la forma de conciencia de los cambios que suceden durante un periodo determinado. La Pierre dice que el tiempo es la duración que separa dos percepciones espaciales sucesivas. Antes de los 7 años, el niño no adquiere nociones de orden temporal de forma objetiva, mientras que después de los 7 años ya los posee. Ya, ¿qué significa esto, Juan? Quiere decir que el niño antes de los 7 años no sabe lo que son las nociones de orden temporal. ¿Ya? Y cuando dice que se refiere a que es los cambios o la toma de conciencia, o sea, es ser consciente. Por eso después dice que antes de los 7 años no se logra. Pero dice que a los 7 años ya toma conciencia de estos cambios que suceden durante un periodo determinado. ¿Cómo qué cambios vemos nosotros evidentes, supongamos en la naturaleza? Cuando es de día o de noche. Cuando es de día o de noche, súper buena respuesta. ¿Cuándo más? Algo que tenga que ver con periodos que son más amplios. El cambio de estación. Los cambios de estación. ¿Y qué puede, por ejemplo, ver un niño o una niña en esto de los cambios de estación? El clima. El clima. El clima. Y en la naturaleza, ¿qué hay elementos evidentes? Cuando florecen los árboles. Ya, cuando florecen los árboles, ¿de qué estaríamos hablando? Primavera. Primavera, algo que sea referente a el verano. El sol. El sol, el calor intenso, ¿cierto? El calor. Si se fijan, cada una de las estaciones evidentemente existen cambios que son temporales, ¿ya? Pero las personas vamos tomando conciencia de esto a medida que vamos creciendo, ¿ya? Podemos hacer referencias temporales que van a ser más acotadas, por ejemplo, la diferencia que existe entre el día y la noche, ¿ya? ¿Con qué podemos relacionar también estos sucesos, chiquillos, que tienen que ver con el día y la noche en la vida cotidiana? ¿Qué cosas hacemos levantarse. El levantarse. ¿Qué más? El ir a dormir. Ya, en la mañana nos levantamos. Veamos una secuencia temporal, chiquillos, durante el día. Puede ser el levantarse, el ir al colegio, el tomar desayuno, el ir al colegio, el llegar a la casa y almorzar, después llegar a hacer tarea y dormir. Ya, esa es una secuencia temporal. Súper buen ejemplo, chiquillos. Y, por ejemplo, si nosotros le metemos entre medio elementos que para los niños y niñas son significativos, van a hacer tomar mucho más conciencia de los periodos de tiempo. Por ejemplo, los niños pequeños tienen nociones de tiempo que están relacionadas con elementos que a ellos les gustan, ¿ya? No sé, significativo. Algo significativo, Kimberly, que le podamos meter entre medio a los niños en una rutina temporal.
puede ser cuando son más chiquititos que en las tardes, por ejemplo, duermen. Ya, que pueden descansar, ¿cierto? Y cuando termina de comer la comida, ¿qué viene? Lavarse El los postre. El postre. El postre primero. Recuerden que para los niños es muy significativo que puedan, por lo general uno le dice, si te comes toda la comida, te comes el postre. Si se fijan, para uno son como elementos que no son determinantes, pero si lo vemos como una consecución de sucesos, vamos a tener las nociones temporales que se van desarrollando en función de lo que nosotros les vamos enseñando a los niños o de lo que queremos que ellos hagan, ¿ya? O cómo lo aprendemos. Pero en los colegios, en la escuela, por lo general hacemos un trabajo que es más determinante para trabajar las nociones temporales. Francisca, ¿puede leer esta definición, por favor? Sí, profe. Ya, vamos. Un segundo. Dice, la noción temporal y especial nunca se puede separar, ya que cualquier movimiento y actividad se da en un lugar y tiempo determinado. El niño de 7 años ya debe diferenciar las horas, el día, los meses y sobre todo los años. Ya, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué no podemos separar la noción temporal y espacial? Piense usted. Cuando nosotros estamos en este momento, ¿cierto? En este espacio. ¿Usted está en su casa? Sí. ¿Sí? Ya. Y yo estoy en mi casa. ¿Y qué hora es? Las 13:09. Esta situación de que usted esté en su casa hoy día, lunes 19 de abril del 2021, a las 13:09, y estemos conversando en este momento específico, ¿se va a volver a repetir? No. ¿Va a volver a ser 19 de abril de 2021 y que sean las 13:09? No. Por lo tanto, ¿por qué no podemos separar esta noción de tiempo y espacio? Porque son distintos tiempos y cosas que no se van a volver a repetir. Exactamente. No vamos a poder volver a repetir estos elementos. O sea, el tiempo queda atrás. El lugar se puede mantener, pero el tiempo nunca va a volver a ser porque ya fue, ya pasó. Por lo tanto, no podemos repetir la circunstancia de la misma forma, porque van a haber elementos que son invariables en este sentido y no se van a poder repetir. ¿Ya? Francisca, en el segundo dice que el niño de 7 años ya debe diferenciar las horas, el día, los meses y sobre todo los años, ¿cierto? Sí. ¿Qué le enseñamos con respecto a esto a los niños? ¿Qué cosas nosotros vamos trabajando con respecto a las horas del día? El tiempo. Ya. ¿Qué cosas del tiempo? ¿Cuántas horas tiene un día? 24. Ya. Si juntamos 24 horas, ¿qué hacemos? Tenemos un día. Un día, ¿cierto? Y si juntamos 7 días, ¿qué tenemos? Una semana. Una semana. Si juntamos 31 días, ¿qué tenemos? Un mes. Ya. ¿Y los 12 meses? Un año. Ya. Gracias, Francisca. Si se fijan, nosotros lo que logramos con los niños y las niñas es que esta variabilidad del tiempo vaya haciendo diferenciar estos elementos, pero que a la larga todos estos elementos temporales y espaciales se mezclan para generar situaciones, ¿ya? Y si nosotros tomamos, por ejemplo, las horas y las vamos sumando, vamos a llegar a establecer un año completo, ¿ya? Pero también tenemos que cada año va a tener sus características, ¿ya? Tenemos por un lado que en orientación temporal es la forma de plasmar el tiempo, ¿ya? Como por ejemplo, de que si algo para mí es mucha espera o poca espera.
En cambio, la estructura del tiempo tiene que ver con de la duración del tiempo medida en minutos, en segundos, en milisegundos y en horas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos fases de la orientación del tiempo. Según cómo los niños se van desarrollando, va a ser las orientaciones que se vayan tomando y lo que tienen que ir aprendiendo de acuerdo a su edad, ¿ya? En el primer año de vida va a ser experimental, van a haber sensaciones temporales que son coordinadas. En el segundo año ya se van organizando y viviendo diariamente por el niño. Por ejemplo, ¿qué cosas le podemos enseñar a los niños que están escolarizados, Kimberly, pequeños? Supongamos que los niños van al jardín infantil. ¿Qué hacen de lunes a viernes los niños? Juegan más que... Ya, pero ¿dónde juegan si están escolarizados? Si están yendo al jardín, ¿dónde van a jugar? ¿En el patio? En el patio. ¿Y el fin de semana, dónde están? En su casa. En su casa. Por lo tanto, las sensaciones temporales son iguales durante de lunes a viernes o el fin de semana. No. ¿Usted tiene hijos? Sí. Ya. ¿Y su hijo van al colegio o han ido al colegio? No, tiene 2 años. Ya. Sobrino que hayan estado en el colegio, o usted misma cuando estaba en el colegio y era pequeña, ¿quería que pasara luego de lunes a viernes para poder estar en la casa el fin de semana? Sí. ¿Por qué? Yo creo porque, no sé, por la rutina de levantarse temprano, yo creo. Ya, y estar en la casa también le permitía sensaciones emocionales que son distintas. Sí. Ya, gracias Kimberly. Chiquillos, eso pasa con los niños pequeños. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, rutinas en que los niños están acostumbrados y saben, por ejemplo, que de lunes a viernes van al jardín y el fin de semana están en la casa, ya sea por levantarse más tarde o por estar con la familia o por ver tele o por hacer alguna actividad que para ellos va a ser más significativa, vamos acotando estas experiencias a las sensaciones temporales, ¿ya? Y de la misma forma, cuando los niños ya tienen en el segundo año, ya van relacionando esto con elementos que son de organización, ¿ya? Ya, al tercer año ya tiene sentido del tiempo, como por ejemplo, cuando terminamos de hacer la tarea voy a tener un recreo para salir a jugar. A los 5 años tienen realidades propias, o sea, el tiempo va a ser determinado por cada uno, ¿ya? Como hablábamos al inicio con el Juan, el tiempo no es igual para todos, es distinto, ¿ya? Vamos a ver ahora, chiquillos, unas láminas con ejemplos de cómo se trabajan las nociones temporoespaciales, ¿ya? Les voy a ir pidiendo que a medida que las veamos, ustedes me vayan ayudando, ¿ya? Matilde, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. Ya. Fíjese en esta lámina. ¿La alcanza a ver bien? Sí. Ya. Fíjese, dice arriba. Lea lo que dice el enunciado. Eso no lo alcanzo a leer. Ya. Dice, tema, iniciación a las matemáticas, conceptos temporales, antes y después. Vaya regalo, dice. ¿Y lo negro tampoco lo ve? Sí, lo negro sí lo veo. Ya. Actividades. Observar estas imágenes con atención. Colorear, dice después. La imagen que sucedió después. Ya. ¿Cuál es la imagen que sucedió después? La donde está el niño chuteando la pelota. Ya. ¿Por qué esa es la que sucedió después? Porque la primera lo sale como sacando de un regalo. Ya. Y la otra está como ya jugando con él. Ya. ¿Y cuál es la noción que estamos trabajando acá? La del tiempo. Sí, pero específicamente, ¿cuál es el concepto que estamos trabajando? Antes y después, ¿o no? Antes y después. Gracias, Matilde. Si se dan cuenta acá, chiquillos, lo que se le está pidiendo al niño es que trabaje por oposición,
¿ya? Aquí tenemos contrario, estamos trabajando la noción temporal antes y después. Como decía la Mati, primero el niño le llegó su caja con el balón de fútbol y después juega. Lo que la consigna le está pidiendo al niño es que coloree la imagen que sucedió después. Esto es un concepto temporal, ¿ya? Francisca, ¿puede encender su micrófono, por favor? Francisca Moreno. ¿No puede? Profe, yo. Ya, por favor, gracias. Ya, lea el título, por favor. Dice conceptos básicos espaciales, arriba, abajo. Experiencia de aprendizaje, dice colorea de rojo las manzanas que están arriba y de amarillo las que están abajo. Ya. ¿Cuántos conceptos estamos trabajando acá, Kimberly? Arriba y abajo, 2. Ya, 2 conceptos. ¿Y qué son estos conceptos entre uno y otro? ¿Se acuerda cuando estábamos hablando? Dígame. Lo contrario, como... Lo contrario, justamente. Ya. ¿Qué es lo que se le está pidiendo al niño? Que coloree las manzanas que están arriba de color rojo y las que están abajo de color amarillo. Ya. Si se fija acá, también le estamos pidiendo otra cosa, aparte que sepa los conceptos básicos espaciales arriba y abajo. ¿Qué más tiene que saber el niño para poder realizar esta tarea? La orientación. La orientación de arriba y abajo. Y aparte de eso, si le estamos pidiendo Los colores, profe. Los colores, justamente. ¿Qué colores le estamos pidiendo que tiene que saber? Rojo y amarillo. Por lo menos tiene que saber el rojo y el amarillo, ¿cierto? Gracias, Kimberly. Palo. ¿Qué es lo que se le está pidiendo acá al estudiante? Dice, encima, debajo, colorea los peces que están debajo del agua. Ya. ¿Qué conceptos o qué contrarios son los que estamos trabajando acá? Encima y debajo. ¿Y le estamos pidiendo que sepa algún color o solo le estamos pidiendo que sepa encima o debajo? No le piden que sepa los colores, pero sí que tiene que colorear los que están debajo del agua. Ya. ¿Qué tiene que saber entonces para poder responder esta tarea? ¿Cuáles son los que están debajo del agua? Como Exacto. identificar el encima y abajo. Identificar. Y si se fijan aquí también hacemos una comparación. Si se fijan, también podríamos decir que esto es una clasificación, ¿o no, Palo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque... me voy a poner nerviosa. Porque estamos agrupando, si tenemos 2 grupos. ¿Sí? Sí, porque se están diferenciando algunos con los otros. Po. Claro, porque podemos separar a los que están encima y a los que tenemos debajo, ¿cierto? Sí. Entonces ahí también podríamos trabajarla por clasificación, pero acá la estamos usando como un concepto espacial. ¿Por qué hace referencia a lo espacial, Palo, y no a lo temporal? Por el espacio que están usando los peces, podríamos decir así. Exacto, esa es la respuesta. Muy buena respuesta, gracias. De nada. Aquí tengo Laura. Sí, profe. Hola Laura, ¿cómo está? Ay, bien, ¿y usted? Bien, gracias. Fíjese, por favor, en esta lámina, ¿cuáles son los conceptos que estamos trabajando? Rodea con color azul el gato que está dentro y con verde el que está afuera. Dentro y fuera. Dentro y fuera. ¿Qué más tiene que saber el niño para poder trabajar? Colores. Colores. En esta lámina, ¿estamos trabajando conceptos temporales o espaciales? ¿Espaciales? ¿Por qué? Es que temporales no, es que no está como diciendo que coloree, ¿qué hizo después? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Y por qué espacial entonces? ¿Qué es lo que se le está pidiendo? Espacial es que es por el espacio, el que está dentro y el que está afuera. Exacto, súper buena respuesta. Muchas gracias, Laura. Perdón, profe, por si acaso ya volví.
Ya, ¿dónde estaba? Debería ir al baño. Francisca, fíjese en este otro que tenemos acá. También son conceptos básicos. Lea la consigna, por favor. Dice, colorea el gato que está cerca del ovillo y tacha el que está lejos. Ya. ¿De qué tipo de noción estamos trabajando acá? ¿Temporal o espacial? Primero, ¿cuáles son los conceptos que estamos trabajando? Cerca y lejos. Cerca y lejos. ¿A qué hacen referencia? ¿A espacio o a tiempo? Espacio. ¿Cómo? Espacio. Ya. ¿Qué tiene que hacer el niño? ¿O la niña? Colorear el gato que está al lado del ovillo de la nana. Exacto. Y encerrar, o sea, tachar el que está lejos. Exacto. En este caso, chiquillos, gracias Francisca. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba la semana pasada de que ustedes tenían que utilizar una consigna, o sea, una instrucción? ¿Ya? ¿Qué queremos hacer nosotros con esto, Laura? ¿Qué queremos determinar? ¿Qué sabe el niño o la niña? Que sepa en esta imagen que tiene aquí, ¿cierto? Claro, sí, en esta. Ya. Que sepa los espacios. Ya, y en este caso, ¿qué concepto básico específico? El que está cerca y lejos. Cerca y lejos. Esos son los conceptos que estamos trabajando. ¿Y de qué forma le vamos a decir que me demuestre que sabe lo que es cerca y lejos? Coloreando. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que hacer uno de tiempo, ¿cómo le podríamos pedir al niño? ¿Cuál sería la consigna que usted utilizaría para poder saber de que entiende conceptos de tiempo? Si fuera de tiempo, le haría que coloree qué hizo el gato después, una cosa así. Exacto, súper buena respuesta. A lo que vamos con esto, chiquillos, es que cuando yo les hablaba de consigna o instrucción, esto es lo que se pide, que ustedes digan qué es lo que le van a pedir para poder determinar que el niño o la niña lo pueden hacer. Por ejemplo, en este caso, colorear. En este otro caso, tachar. Cuando hablamos de tachar, ¿a qué hace referencia ese término? ¿Qué es tachar? ¿Cómo marcar? ¿Cómo marcar, justamente? O eliminar, o rayar, o tirar una... O sea, pero yo lo que quiero saber, independiente de lo que le pido que él o ella hagan, es si conocen el concepto cerca lejos, y para uno le voy a pedir que lo coloree y para otro que lo tache, ¿ya? Cuando yo doy esta instrucción, colorea o tacha, lo que le estoy pidiendo es que demuestre. Y cuando hablo de demostrar, es que me presente un indicador, ¿ya? El indicador es que va a lograr colorear el que está cerca y el que va a lograr tachar el que está lejos, ¿ya? Ahí me está demostrando que sabe. Juan. Sí, profe. ¿Qué tiene que hacer él o la estudiante en esta tarea? Colorea el perro que está más lejos de su casa, dice. Ya. ¿Qué tipo de noción estamos trabajando? ¿Temporal o espacial? Espacial, porque vendría siendo cerca, lejos. Ya. Y exacto, estamos trabajando el concepto lejos, ¿cierto? Pero para trabajar el concepto lejos, ¿lo trabajaré aislado o de todas formas lo estoy trabajando junto con el cerca? ¿Qué le pido al niño que haga si le estoy diciendo más lejos? Que tiene que observar el dibujo para saber cuál es el perro que está más lejos de su casa. Ya, y para saber cuál es el más lejos, ¿qué es lo que tiene que saber también? Enumerarlos también. Puede ser enumerarlos, pero si yo, este que está aquí adelante, ¿cuál es? ¿En qué posición? Es el primero. El primero. Y si este es el que está más lejos, ¿este cómo está? Cerca. Más cerca. Cerca, exactamente. Si se fijan, chiquillos, yo no puedo trabajar el lejos si no conozco el cerca. Independiente de que lo diga en la consigna, yo estoy trabajando el concepto cerca y lejos. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué estoy trabajando el cerca y lejos a la vez?
Porque el niño tiene que saber primero cuál es el que está más cerca para saber cuál es el que está lejos. Ya, intelectualmente, ¿qué le estoy pidiendo que haga? Intelectualmente. Sara, levantó la mano. Que identifique lo contrario. Que al mismo identifique tiempo. lo contrario, justamente. Y eso lo hace a través de la reflexión. Buena respuesta, Sara, lo hace a través de la comparación también, ¿ya? Porque tiene que establecer que entre estos dos, entre el que está lejos y el que está cerca, hay 3 animales más, hay 3 perros. Aquí hay un espacio entre uno y otro. Y no es lo mismo el que está cerca que el que está lejos. Por lo tanto, tiene que establecer esa comparación. ¿Ya? Sara, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí. Ya, sin leer la consigna, ¿qué me podría decir usted de estas imágenes? ¿Qué le podríamos pedir al niño o a la niña que hiciera acá? Sin leerla. Que ordene. ¿Ya? ¿Qué cosa? Ok, parece que como que se encaja igual. Ya, se encaja, ¿cierto? Sí. Le podríamos, pero si hay como pedirle cuál es primero, segundo, tercero, cuarto, como hacer un orden. Puede ser, es que parece que tiene como un orden igual. Ya, pero si fuese en relación a conceptos temporales, ¿qué le podemos pedir? Que ordene de abajo hacia arriba. Y ahí estaríamos, de arriba hacia abajo también, sí, buena respuesta. También. Sí, porque ahí no le estamos, no es una serie porque no le estamos diciendo que ordene del más grande al más pequeño. Súper buena respuesta. Sí. Karen. Gracias, Sara. Karen. No, justo iba a decir lo que usted dijo, profe, de que igual podría ordenarlo por tamaño. ¿Ya? Que lo ordene del más grande al más pequeño y que él lo diferencie. Ya, pero ahí estaríamos haciendo una serie, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo sería, por ejemplo, trabajar antes y después en base a esta imagen? Karen, ¿qué consigna le podríamos dar o qué instrucción le podríamos dar para que nos demuestre que sepa, Kimberly, que sabe lo que es antes y después? Que coloree la acción que ocurrió antes y la acción que ocurrió después. Exacto, ¿cierto? En esta, la consigna era, observa estas imágenes y rodea la que ocurre antes. Pero, chiquillos, les doy como un tip, a los niños les encanta colorear. Entonces, si vamos a utilizar una imagen, de preferencia que ellos tengan que manipular o hacer algún ejercicio con ellos, ¿ya? Lili. ¿A mí me dijo, profe? Ajá. Lili, sin leer todavía, ¿qué podemos trabajar con esta imagen? ¿Qué se le ocurre? ¿O alguien que quiera responder, chicos? El tiempo. De tiempo, ¿cierto? Relacionado Sí. con qué. Antes y el después. El antes y el después, justamente. ¿Qué le pediría Dafne al niño o a la niña que haga? Le preguntaría de qué era el pollito antes de ser pollito. Ya, ¿y qué era el pollito? Huevo. Ya, ¿y después qué le podríamos pedir que haga cuando determine qué era antes y qué es después? Que coloree el pollito que nació. Ya, ¿y qué más le podríamos pedir aparte de colorear? ¿Qué otro ejercicio para sacarle un poco del pintar? Que dibuje en qué va a pasar el pollito. O sea, porque ahí está el antes, que un huevo, el pollito, y después ese pollito, ¿qué va a hacer después? Exacto. Súper buena respuesta. Gracias, Daphne. Ya, chiquillos, si se fijan acá tenemos otro concepto temporal, pero en este
nosotros ya es para niños más grandes, dice, tacha en cada escena los animales que nunca se encontrarán en estos paisajes. ¿Por qué esto estará relacionado con paisajes? ¿Por qué estamos hablando de tiempos si le decimos que nunca van a estar en este paisaje? Porque no pertenecen a ese hábitat. No pertenecen, pero en específico la palabra nunca, ¿a qué hace referencia? Que también vamos a trabajar algo, porque nunca vamos a ver un tigre con un cerdito y que estén ahí. Por ejemplo, pero cuando yo digo nunca, ¿qué significa eso, Laura? ¿A qué hace referencia esa palabra? Eso tiene que ver, chiquillos, con que no va a pasar. Daphne, dígame. Sí, eso, que no iba a pasar. Ya, y si no va a pasar, ¿relativo a qué es? ¿Al tiempo o al espacio? ¿Al espacio? No va a pasar. Al espacio. Al tiempo. Al tiempo. Al tiempo. No va a pasar, por lo tanto es de tiempo, ¿ya? Acá, chiquillas, si digo, ¿qué es esto, niños? ¿Qué chiquillos esto, niñas y niños? Tengo un sol y una luna. ¿De qué estoy hablando? Del día y la noche. Del día y la noche, justamente. Y acá tengo un osito y una lámpara. ¿Con qué se relacionará el osito y la lámpara? Con ir a dormir. Con la noche. Con la noche, ¿por qué? Como dijo Porque la Cala. la lámpara alumbra la habitación cuando es de noche y el osito es como el refugio del niño al momento de ir a dormir. Súper buena respuesta. Y fíjense, en el día tengo, o sea, con el sol, tengo una pelota y un caramelo. ¿Por qué? Porque en el día pueden jugar. Jugar y comer caramelo, ¿cierto? Buena respuesta, chiquillas. Ya, vamos a dejar de compartir un poquito. Ya, ahora, chicas, si se fijan, yo les mostré, hoy día trabajamos las nociones temporoespaciales, ¿ya? ¿Las encuentran más complejas o más simples de entender que las nociones básicas para el aprendizaje matemático? Yo creo que más complejas, profe. ¿Por qué Kimberly? ¿Quién me habló? ¿La Kimberly o la Daniela? Daniela. Daniela, ¿por qué? Es que como que me enredo a veces. Como entre tiempo, espacio, se hace como más confuso. Ya, y cuando le muestro las imágenes, ¿se le aclara más o no? Sí, se aclara mucho más, sí. Ya. ¿Qué ejemplo nos podría dar usted misma de una noción de tiempo? Recuerden que lo que tiene que ver con el tiempo tiene que ver con esta sucesión de hechos en que nosotros vamos a situar al niño y a la niña para que puedan como vivenciar hechos. El antes y después. Antes y después, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro ejemplo clarísimo de lo último que vimos? Lo que hablaba de nunca. Nunca, por ejemplo. El día y la noche también, Dani. Eso no. Las secuencias temporales tienen que ver con esta sucesión. A ver, Marta, un ejemplo de una secuencia temporal, por favor. ¿Se me escucha, profe? Sí, sí le escucho. ¿Un ejemplo de una secuencia temporal? No sé, a ver, ¿de cualquier cosa? De lo que a usted se le ocurra. No sé, me levanté y tomé desayuno, después lavé los platos que comí con lo que comí en el desayuno, no sé, algo así. ¿Se me imagina que es como una secuencia temporal? Sí, esa es una secuencia temporal, súper buena respuesta. Chiquillos, también cuando nosotros trabajamos, me voy a dar un salto, sí, pero al tiro Juan, para que les quede claro, la secuencia temporal tiene que ver con estas acciones que son en orden, ¿ya? Tienen un orden. Por ejemplo, cuando nosotros contamos un cuento, lo que pasó antes, en el desarrollo y en el cierre. Inicio, desarrollo y cierre es una secuencia temporal. Juan, dígame.
Profe, ¿y serviría como ejemplo de secuencia temporal que el niño aprenda a ver la hora? ¿Por qué? Porque ahí el niño estaría sabiendo, no sé, que en la noche pueden ser las 23 horas, las 22 horas o las 12 de la noche, Ya, a comparación. ¿como a qué edad más o menos podríamos hacer eso, Juan? ¿Como a qué edad cree usted que sería como que el niño fácilmente puede acceder al aprendizaje de la hora? Después de los 7 años. Sí, después de los 7 años, porque ya tenemos más desarrolladas las habilidades abstractas, ¿ya? Pero sí, es un buen elemento, pero para niños más grandes, ya cuando estamos trabajando nosotros con niños pequeños, ¿le podremos enseñar a ver la hora o lo podremos relacionar con una hora específica, sus acciones? Puede ser No, porque... profe. ¿Por qué Ay, no, sí. Palo? A ver. Es que mi sobrino tiene 5. ¿Ya? Y cuando siempre le digo, ya, no, o sea, a la noche te voy a comprar un yogur, así como por un regalo. Y él ya se oscurece y para él ya es noche. ¿Ya? Entonces, oye, me quiero mi yogur. Y le digo, no, Benja, la noche. Me dice, no, pero ya se oscureció, ya es de noche. Ya, ¿con qué relaciona el Benja la noche entonces? Con la oscuridad, pues. Ya, Como ¿y que el ya se día? fue el sol. Con el sol. Ya. Como Esas con la son luz. relaciones lógicas que hacen los chiquillos en cuanto a los horarios, ¿ya? Sí, Por pero lo él no tanto, relaciona como la hora. con la hora específicamente no, pero sí con características del día y la noche. Gracias, Sí. Palo. La Dayana había levantado la mano, parece. Sí, profe, Cuénteme. podemos hacer un ejemplo, así como decir, Juan mañana va al zoológico a las 3, ¿Ya? ¿o ¿Qué edad no? tiene Juan? ¿Influye la edad? Sí, porque tiene que ver con el desarrollo del pensamiento también. Pues. Recuerden que para nosotros trabajar el tiempo también va a ser relativo a la madurez que tengan los chiquillos, pues, los niños y las niñas. ¿Ya? Dafne. Profesora, y se puede como, por ejemplo, levantarse, lavarse los dientes, desayunar e irse al colegio. Exacto, esa es una secuencia temporal. Chiquillos, miren, les voy a decir, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un horario de clases, sobre todo cuando los niños son chicos, el horario de clase físico, así como el lunes me toca lenguaje, matemática, historia, el martes me toca ciencias, arte, música, eso es una secuencia temporal. ¿Por qué, Sara, es una secuencia temporal? Profe, Ujú. ¿me repite la Sí. pregunta, por favor? Citémonos en este horario. Por lo general, todo el mundo tiene un horario. Los niños tienen un horario las clases que le tocan lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿cierto? ¿Por qué eso es una secuencia temporal? Porque va como por hora, ¿Ya? por día. Ajá. Y Entonces, porque se por tiene eso. que respetar también, por cierto, porque Claro. tiene estos pasos, estas series de sucesos que se van a realizar. Tenemos muchos ejemplos. Gracias, Sara. Dani. Profe, ¿la secuencia temporal podría ser como la organización? Podría ser una organización. ¿Por qué? Porque en el día a día yo me organizo con los tiempos. ¿Ya? Por ejemplo, primero voy a, no sé, tengo la clase de matemática, después tengo la clase de discapacidad visual, en cada horario. Primero una, después la otra. Dani, entonces, ¿para qué me serviría, por ejemplo, tener esta ilustración de este horario? Para mantener el orden. Exacto, súper buena respuesta. Entonces, ¿por qué tenemos que enseñar orientación y organización espacial a los niños? ¿Será solamente para lectura, escritura y matemática? Es como para el día a día en general. Para la vida diaria. Para la vida cotidiano. Súper buena respuesta, chiquilla. Y qué bueno que se den cuenta ustedes sola de esto. Kimberly. Profe, yo le quería preguntar sobre el cuadernillo. Cosa, pero todavía no terminamos la clase porque un poquito. Ya, es que me adelanté. Ya, chiquillos, si se fijan, haciendo un poco tomándome un poco de lo que habla la Dani y la Sara, si se dan cuenta, las nociones temporoespaciales no solo tienen que ver con matemática, y nosotros partimos la asignatura hablando de que
matemáticas no es solo una asignatura, sino que tiene que ver con todo este desarrollo cognitivo que nosotros buscamos en el estudiante para enfrentar el día a día. O sea, ustedes van a encontrar en textos donde habla de organización espaciotemporal. Y si recogemos lo que dice la Dani, tiene que ver con eso, con organizarnos en el día a día, con organizar nuestra vida diaria, en lo cotidiano, ¿ya? Ahora sí, Kimberly, pregunta. Lo que pasa es que se supone que para hacer el cuadernillo y estas como fichas o las imágenes que usted nos pidió, yo quería saber si había que tener como algún criterio de pertinencia con respecto a la edad o el curso en el que estén. A ver, cuando nosotros estamos trabajando nociones de base matemática, chiquillos, vamos a hablar desde los 3 a los 5 años, 11 meses más o menos, ¿ya? Pero las nociones van a estar también dadas por el orden de complejidad. Así como el Juan nos preguntaba si podemos enseñarla ahora, podemos enseñarla ahora, pero a los niños más grandes, ¿ya? A los niños y niñas más grandes que ya tengan un desarrollo cognitivo que les permita entender la abstracción que tiene que ver con la hora, ¿ya? Chicos, ¿algo más, Kimberly? No, profesor. Ya, ¿más preguntas sobre el cuadernillo, chicos, chicas? Profe, yo no tengo dudas sobre tanto el cuadernillo, pero referente a estas actividades temporoespaciales, ¿se mezclan con las nociones básicas de la matemática o tienen que ser actividades que sean netamente temporoespaciales, sin mezclarlas? A ver, lo que pasa, Estrella, que el énfasis va a estar dado en la consigna que nosotros utilicemos. Ustedes cuando estén desarrollando su cuestionario, su cuadernillo, se van a dar cuenta que una lámina puede servir para trabajar más de una noción. ¿Se acuerdan cuando hicimos el programa de lenguaje de Entel? Que también... Yo pensé que lo íbamos a hacer en clase. ¿Cómo? Yo pensé que el cuadernillo lo íbamos a hacer en clase. En la próxima clase vamos a revisar el cuadernillo, vamos a entrar con los grupos y vamos a ir revisando qué tiene hecho cada uno, cada grupo. ¿Ya? Pero entonces para la próxima clase ya sí, tenemos que tener avanzado. Tienen que tener avanzado ustedes en su grupo, ¿ya? Así que ahí vamos revisando. Pero chicos, se incorporan, vamos a tener una parte de las nociones básicas que vimos el otro día y tenemos que incorporar ahora las nociones infralógicas o temporoespaciales, ¿ya? Y específicamente las nociones que vamos a trabajar en lo que respecta a temporoespacial. Este PPT está puesto ya en el aula. ¿Lo pudieron ver? ¿Lo revisaron? No. Pero está. Sí lo revisaron. ¡Ah, qué bueno! Ya, chiquillas, aquí nosotros tenemos esta nómina de nociones espaciales. Tenemos las nociones que se trabajan por oposición. Ustedes por cada una de estas tienen que hacer una lámina, ¿ya? De orientación tienen que hacer arriba abajo y otra de delante a atrás, de dirección las que aparecen acá. O sea, por cada uno de los enunciados tienen que hacer una lámina de trabajo. Y en temporales, lo que pasa es que nosotros estamos bien. Hay un micrófono encendido. Eso es lo que tiene que ver con espaciales. Y las secuencias temporales las vamos a trabajar en clase, ¿ya? Así que ustedes en su cuadernillo de orientación, de nociones básicas, incorporan además las habilidades que estamos trabajando el día de nociones espaciales y el día jueves que nos toca clase los vamos a ver cuando ya nos separemos en grupo, ¿ya? Ya, profe. Ya, chiquillas. Entonces las temporales todavía no. Las temporales no, las espaciales que son las que aparecen ahí en la nómina, ¿ya? Pero las espaciales, perdón, las vamos a revisar en sus grupos de trabajo el jueves. Los voy a separar en el aula y vamos a yo voy a ir ingresando a cada grupo y vamos a ir aclarando dudas. ¿Ok? Ya, profe. Ya. A ver. Profe, y las nociones básicas de matemática, esa es una por
Por ejemplo, una por clasificación, una por correspondencia Sí, 1 a 1, una ¿así? lámina por cada una de las nociones. El jueves tenemos Ya. clase. Ya, chicos. Profe, Juan, dígame. la Lili. última pregunta. Entonces se muestra el avance de las nociones básicas matemáticas, las que vimos la semana pasada, las que vimos de espacio hoy y la otra quedaría pendiente. Y eso lo vamos a profundizar en el jueves cuando yo ingrese a su grupo. ¿Ya? Ya. Lili, ¿qué trabajamos hoy? Las nociones temporoespaciales. Ya. Temporal espaciales. ¿Por qué no se pueden trabajar separadas? El tiempo y el espacio. Porque forman parte de la misma, del mismo contexto, de los mismos contextos. ¿Ya? A ver, un ejemplo, por favor. Las fechas son significativas. Como decía usted antes, una fecha no se va a volver a repetir nunca. Un momento, por mucho que se parezca a otro, no va a ser nunca igual. Súper buena respuesta. Muchas gracias, Lili. Palo. Profe. ¿Por qué nosotros trabajamos por oposición los conceptos temporoespaciales? No por oposición, profe. Los contrarios. Porque no son iguales, pero se juntan al momento de utilizarlo. Ya se juntan, por ejemplo, ¿qué tengo que saber? Por ejemplo, si digo el que está atrás, ¿qué más tengo que saber para poder determinar lo que está atrás? ¿Cuál es el contrario de eso? Adelante. Lo que está adelante, ¿cierto? Si hablo de lo que está encima. Lo que está debajo. Lo que está debajo, por lo tanto, estoy trabajando por oposición, ¿cierto? Sí. Ya, muchas gracias, Palo. Ya, chicos, chicas, nos vemos el jueves en la mañana. Tienen que ya tener el adelanto de su material de que están confeccionando y vamos a entrar, nos vamos a juntar un ratito al inicio y nos vamos a separar en grupos de trabajo. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, nos vemos, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Un abrazo, chao, cuídense. Chao.